Bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. Ustedes saben que nos pueden encontrar como www.aula7.com y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a Sergio López, que está una vez conmigo acompañándonos en el repaso de la lección. La lección número 12, ¿cómo afrontar las malas decisiones, Sergio? En esta semana nosotros vamos a estudiar cómo nosotros podemos afrontar las malas decisiones que nosotros tomamos y que pueden perjudicar no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestro entorno familiar. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Esdras 9:6 y dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Sergio, en este versículo, cuando nosotros estudiamos este versículo, nosotros nos damos cuenta que esa es nuestra situación realmente. Que muchas veces estas son las palabras que nosotros decimos, que no somos dignos de levantar nuestros ojos al cielo, que nuestros pecados y nuestras iniquidades tal vez se aumentan más y más y estamos como el pueblo antidiluviano. En lugar de tener una actitud para con Dios, de buscar de Dios, nosotros vamos de pecado en pecado, de calamidad en calamidad, y son las palabras que el profeta estaba pronunciando. En esta ocasión nosotros vamos a estudiar en esta semana cómo nosotros podemos afrontar nuestras malas decisiones. Sí, porque nosotros desafortunadamente, mientras vivamos en este mundo, vamos a tener ciertas caídas espirituales, y eso lo vemos a través de la historia. Que ellos venían ¿de dónde? Del exilio. Del exilio. Y aún así volvieron a caer y volvieron a cometer lo que ellos habían jurado ante Dios no volver a hacer. Sí, en esta semana nosotros a través del trimestre que hemos estudiado esta lección, Esdras y Nehemías, nosotros nos damos cuenta de que se habían tomado muchas malas decisiones antes de que ellos fueran tomados como esclavos. Pero cuando ellos son sacados de la esclavitud y llevados a reconstruir nuevamente el templo y los muros de Jerusalén, ellos habían hecho promesas a Dios, Sergio. Sí. Ellos habían prometido ciertas cosas, habían prometido no juntarse en yugo desigual con los infieles, habían prometido serle a Dios en varios aspectos, guardar el sábado, habían prometido servir a Dios. Sin embargo, la semana pasada habíamos estudiado que eran un pueblo reincidente nuevamente. Sí, entonces llega aquí al punto en que Esdras y Nehemías estaban preocupados por los matrimonios mixtos, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué es un matrimonio, Sergio? Bueno, si nos vamos al contexto bíblico, el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Sí, en el contexto teológico, si lo podríamos decir así, el matrimonio es una institución de Dios para con nosotros, ¿verdad? Correcto. Ahora, dice el diccionario que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, sí, bajo un rito, ya sea religioso o de cualquier otro índole, pero para Dios el matrimonio es insoluble, no se tiene que disolver, no se puede hacer, ¿verdad? Es algo que Dios instituyó, no que el hombre instituyó, sino que Dios ha instituido. Ahora, en esta ocasión, el pueblo había llegado a afrontar ciertas calamidades por las malas decisiones que ellos habían tomado. Sí. Dentro de esas malas decisiones que ellos habían tomado, estaba afectando directamente ¿qué? A la familia, porque si vemos aquí, cuando regresan ellos, muchos de los hijos no hablaban ni siquiera el idioma natural el arameo. Correcto. Entonces, cuando ellos regresan, ¿en qué idioma estaba escrita la Torá? En arameo. En arameo, entonces para ellos era muy dificultoso el poder entender, y aún los maestros poder enseñar si no entendían el idioma de la nación. Sí, también aquí la lección en esta semana nos toca que la influencia de un cónyuge que no conozca, que no tenga el temor de Dios, dice que puede ser muy grande dentro del hogar. Y esto se estaba viendo dentro del pueblo de Israel, ya que los hijos de estos matrimonios no hablaban el lenguaje materno. Correcto. No podían entender completamente lo que era la Torá cuando se les leía, no entendían ellos realmente lo que significaban las palabras que ellos leían, y esto ya había llegado a ser un problema grande dentro del pueblo, porque dentro también de esas cosas que afectaban como pueblo, dice que afectaba la línea mesaica
de dónde habría de venir el Salvador. Entonces nosotros nos damos cuenta que las decisiones que el pueblo había tomado, que el hecho de haber dejado de cumplir la promesa que le hicieron a Dios de no tener mujeres moabitas, de no tener mujeres, de tomar mujeres de otros pueblos para con ellos, dice que ya estaba llegando a ser un problema grande. Por eso Nehemías empieza él a tomar acción en cuanto a esto, Sergio. Sí, mira, y fíjate que dice que los dichos no están hechos solamente por algo. Dice que detrás de un gran hombre, ¿quién hay? Una gran mujer. Pero detrás de un hombre fracasado, hay alguien que lo llevó al fracaso. Correcto. Entonces, por eso es tan importante que buscaran el carácter edénico, porque Dios al principio creó a la mujer y al hombre, pero en una fe. Y eso era lo que los llevó a ser lo que fue, ¿no? Sí, ahora nosotros si aplicamos la lección a hoy a nuestros días, Sergio, cuando tú tienes tu cónyuge y tiene la misma fe que tú, hay problemas. Correcto. Pero los problemas no son tan grandes cuando estás conviviendo con una persona que no cree lo que tú crees. Sí. Entonces, ¿cómo te decía? En el amor de Dios, dentro de su amor y su misericordia, Él no estaba equivocado cuando les dijo a ellos, no te juntes con una persona que no cree lo que tú crees, que no va hacia donde tú vas, porque muchas veces nosotros que estamos casados, que tenemos una pareja que cree lo que nosotros creemos, tenemos los problemas, pero al final sabemos que vamos hacia el mismo lugar, que creemos en el mismo Dios. Confundimos a nuestros hijos porque si tú crees que, un ejemplo, que el sábado es el día de adoración, pero tu cónyuge cree que no, que es el domingo, ¿cómo estás tú actuando con tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a ellos? Lo estás confundiendo. Los estás confundiendo porque no saben si adorar en sábado o adorar en domingo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a través de la lección que dentro de la sabiduría, de la misericordia de Dios, Dios nos da consejos a nosotros para no tomar malas decisiones. Ahora, para aquellas personas que no están casadas en este momento, Sergio, para aquellos muchachos que todavía no tienen una pareja, que están planeando casarse más adelante, ¿qué es lo que ellos tendrían que hacer? Pues buscarse a alguien que de tu propia fe es, y ahí es donde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros definiríamos por un matrimonio mixto? Un matrimonio mixto, nosotros en el contexto en el que estamos hablando, se habla acerca de una persona que no tenga tu misma fe y tus creencias. Correcto. No está hablando de que no haya un matrimonio interracial, que no te cases con una persona que es de otro país que no sea el tuyo, sino está hablando aquí en cuanto a religión y creencias, que tengan las mismas creencias que tú, que vayan hacia donde tú quieres ir, que tengan una relación y una comunicación con Dios. De eso es lo que está hablando la lección. De esos son los consejos que Dios les estaba dando al pueblo en esos momentos. Ahora nosotros vemos que Nehemías no solamente mira el problema y se queda pasivo, sino que dice que él va y los reprende. Entonces, ¿cómo nosotros vemos que la influencia de un líder que está en una relación, en una comunicación con Dios, puede ayudarte a ti cuando tienes esos problemas? Porque dice que él vio el problema, pero no se quedó pasivo viendo el problema, todo lo que estaba afectando al pueblo, sino dice que él fue y los reprendió, Sergio. Y fíjate que vemos que no era una reprensión o un enojo de algo insignificante, porque él se dio cuenta que aún los líderes, los sacerdotes, habían hecho pacto con esta gente que no tenía la creencia en Dios. Entonces, si tú te pones a ver, ¿quiénes son los que son encargados de guardar el santuario? Los sacerdotes eran los líderes. Entonces, cuando ellos cometen ese mismo pecado, o violaron esa promesa que habían hecho a Dios de no buscar a alguien mixto, ¿cómo reaccionarías tú? ¿O cómo reaccionaría yo? ¿O cómo reaccionarían nuestros amigos que nos están viendo a través de la internet? ¿Se quedarían pasivos? ¿O reaccionaríamos por el que, ¿y por qué yo tengo que hablar? Se necesita valor.
lo que hizo Nehemías. Lo que hizo Nehemías, se necesitaba valor, y porque aquí nosotros vemos que cuando él regresó nuevamente a ver los problemas que habían en el pueblo, dice que él desalojó a Tobías, que era el que estaba viviendo dentro de una cámara en el templo. Dice, ¿por qué? Porque él había tomado una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, que estaba viendo que estaban trayendo problemas al pueblo de Dios. Ahora, bien lo acabas de decir, Sergio, se necesita valor para hacer esto, se necesita valor para ir y amonestar a una persona, pero cuando tú estás en una relación con Dios, cuando tú sabes que estás defendiendo lo que tú estás creyendo, Sergio, yo creo que el valor te lo da Dios. Sí, y fíjate que lo que me llamó la atención es que él mencionó al hombre más sabio. Les dijo, Salomón a causa de sus decisiones buscó su propia pérdida. Porque ¿cuántas mujeres no tuvo que no eran de hebreas? Sí, aquí a Nehemías les da un ejemplo y les pone el ejemplo del rey Salomón. Dice que hombre como él no había habido ni va a haber tan inteligente como él en la tierra, ¿verdad? Y a pesar de ser una persona tan inteligente, llegó el momento en el que por una mala decisión, él se afectó a sí mismo. Por eso nosotros vemos cómo fue la vida del rey Salomón, de pasar de ser una persona inteligente a tomar malas decisiones, y después en su vejez, él entiende realmente las malas decisiones que a él había tomado en su juventud. ¿Para qué esperar a que seamos viejos? Exactamente, no necesitas llegar a la vejez para entender que estás tomando una mala decisión hoy en día. Sergio, yo no sé si nosotros en esta ocasión estamos dando el repaso de la lección para una persona que en algún momento de su vida tomó una mala decisión. Como bien lo acaba de decir Sergio, no necesitas llegar a tu vejez para entender y comprender que has tomado una mala decisión, pero la esperanza, el deseo es de que Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Y fíjate que cuando tomamos nos casamos con la persona que no deberíamos por nuestra fe, eso nos va a crear problemas o nos va a traer bendición, depende de la decisión que escojamos, sea buena o sea mala. Sí, porque aquí también la lección nos pone ejemplos, ¿verdad? Nos pone ejemplos de Moisés cuando él se casó con Séfora. Fue algo que fue al revés. Su influencia de Moisés fue más sobre ella, y ella pudo llegar a conocer al Dios que Moisés conocía. También nos pone el ejemplo de Ruth y Boaz. Sí. Boaz tenía el temor de Dios. Ruth venía de un pueblo que no tenía el conocimiento de Dios. Sin embargo, a través del testimonio de Noemí, dice que ella había aceptado y había aprendido a conocer ese Dios, y de esa línea viene el Mesías. Correcto. Sergio. Entonces, Dios no nos está diciendo aquí que no podemos buscar a alguien que sea de otra nacionalidad, sino que tenga el temor de Dios, que quiera seguir al Dios que tú estás conociendo, al Dios que tú conoces hoy en día. De paso, quiero decirte que si tienes algún comentario acerca del programa que nosotros podemos hacer para ti, que lo dejes. Las redes están abiertas para ti, la dirección va a aparecer en pantalla. Déjanos tu comentario. A nosotros, Sergio, nos gustaría saber cómo nosotros podemos ayudarlos. Ahora nos dice que Esdras tiene una reacción, Sergio. ¿Cuál es la reacción que Esdras tiene? Y es ahí donde nosotros curiosamente nos asombramos, ¿no? Porque dice que reaccionó de una forma que les llamó la atención, pero también los apenó, los avergonzó. ¿Por qué lo haría? Bueno, yo me pongo a ver, si tú conoces a Dios y conoces cómo es Dios, tu celo te lleva a hacer ciertas cosas para beneficio. Y era una forma de hacerlo, ¿cómo? Hacerlo en público, que quizás para nosotros en el día de hoy sería incorrecto. Pero ¿acaso la Biblia no nos amonesta que primero vayas con la persona, hables con ella, que si no te hace caso, vayas con alguien más? Y si no, que lo hagas en público. No sé si eso lo seguiría él, pero me imagino que sí, porque de la forma en que reaccionó, no fue una reacción que quizás nosotros hoy la tuviéramos. Sí, pero ahora nosotros vemos que él reacciona, y reacciona no por él, sino reacciona porque él recuerda las promesas que como pueblo le habían hecho a Dios, y eso era lo que le dolía en su corazón, el temor que él tenía hacia las cosas de Dios, porque después de haber vivido todo el tiempo en cautiverio, después de haber pasado por el exilio, después de haber visto la mano de Dios actuar sobre el pueblo, cuando construyeron los muros, cuando con una mano construyeron
destruían y con la otra tenían la lanza, era inconcebible para él ver la situación que el pueblo estaba viviendo nuevamente. Mira, quisiera leerte esta palabra. Dice, curiosamente los dirigentes civiles llevaron las noticias a Esdras, ya que hasta los líderes espirituales de la nación, los líderes, los sacerdotes y los levitas eran culpables de esas transgresiones. ¿Cómo no se iba a molestar de ver que los que estaban encargados del santuario estaban cometiendo esas mismas? Que las personas que había dejado él de encargadas, acordémonos que él era el gobernador entonces, que él había puesto a esas personas de su confianza para guiar al pueblo y que ahora esas eran las personas que estaban de acuerdo con que pasara esto. Ahora dice aquí la lección que él los congrega a una asamblea, Sergio. Los congrega a una asamblea porque él va a actuar con el problema que está pasando. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Pues los llama porque les dijo que lo que ellos habían hecho de buscarse con alguien no era correcto, porque era en contra de la ley. Y él tiene que actuar. Y ahí toman una decisión. Híjole. ¿Y cuál es la decisión que ellos toman? Pues tomar la decisión de dejar, pues separarse de las esposas y de aquellos que tuvieran hijos. Dice que ellos toman la decisión en esa asamblea de que este mal está causando grandes conflictos y problemas dentro del pueblo. Entonces toman la decisión de dejar ir esas mujeres junto con sus hijos para poder solucionar lo que ellos estaban viviendo como pueblo. Ahora, nosotros si lo aplicamos hoy en día, ¿sería fácil para él No. dejar ir esas mujeres junto con la descendencia? Porque de una o de otra manera pertenecían al pueblo de Dios. Y quizás cambiarlo un poquito al tiempo de nosotros, a los matrimonios actuales. A veces muchos matrimonios están deshaciendo por cuestiones de que no tienen que ver con alguna falta que menciona la Biblia. Y para aclarar que eso fue algo único. O sea, no se repitió el suceso. No podemos traerlo hoy de que porque no cree en mí lo voy a dejar. No. Porque ¿qué nos habla acerca de esto, de Pablo, acerca de esto? Pablo dice que nosotros tenemos que ser perseverantes, soportándonos unos a otros, Sergio. Ahora, del problema de que pasó ahí, que dejaron ir a esas mujeres, esos niños, hoy en día hay muchas formas de poder resolver la situación, pero también hay muchas formas de poder prevenir esos problemas, porque el consejo que la palabra de Dios dice, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Y fíjate que una de las cosas que me llamó la atención, que la lección quizás no la menciona, Abraham, cuando le buscó una esposa a su hijo, ¿a dónde lo mandó? A otro lugar. Donde él había crecido, porque quizás había paganismo, pero eran más rectos, eran más apegados a Dios. Y eso como padres, ¿qué nos diría tú que eres madre, que yo que soy padre, de acerca de nuestros hijos? Yo pienso que nosotros deberíamos de darle consejos a nuestros hijos, que si muchas veces nosotros que decimos ser cristianos, que decimos estar dentro del conocimiento de la palabra de Dios, nos equivocamos, Sergio, es mejor equivocarnos nosotros dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad cristiana y no equivocarnos allá afuera. Porque aunque dicen que el amor es ciego, tenemos que abrir los ojos o hacerle abrir los ojos a nuestros hijos. Sí, porque la lección en esta semana nos lleva a nosotros a analizar que no solamente el pueblo se había tomado una mala decisión en eso, porque ellos al final de cuentas, los que tomaban las malas decisiones pagaban el precio de su mala decisión. Yo no voy a tomar una mala decisión y voy a esperar que tú pagues el precio de haber yo tomado una mala decisión, ¿verdad? Sí. El consejo que la palabra de Dios nos da a nosotros es ser conscientes, entender los mensajes que la palabra de Dios nos da día con día, porque hasta en eso Dios nos da el consejo cómo nosotros podemos encontrar a una persona, cómo nosotros podemos vivir en armonía dentro de nuestro hogar. Nosotros hemos estudiado hasta acá de paso, Sergio. Sí. Nos queda nada más una lección para concluir el trimestre. Y fíjate que antes de terminar me gustaría, si ya cometimos el error de casarnos con alguien que no es de nuestra fe, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de soportarlo, aguantar, porque no sabemos si por nosotros se va a convertir.
y ponernos en oración. Correcto. Ponernos en oración. De paso, tú eres un testimonio vivo de eso, Sergio, porque muchos años yo sé que estuviste orando por tu esposa y al final Dios obró. Es en el tiempo de Dios, pero tiene que haber perseverancia, tiene que haber diligencia, ¿Sí? tiene que haber amor hacia esa persona, porque no está en nosotros hacer el milagro, es Dios el que hace el milagro. Nos falta una lección más para terminar el trimestre. Ha sido para mí un gozo, un placer haber podido compartir con ustedes el repaso de la lección. Sergio, espero verte muy pronto Pues aquí. esperamos que sí. Los consejos que la palabra de Dios da son consejos que nosotros no vamos a poder encontrar en otro lado, Sergio. Y te van a hacer que no te equivoques cuando tomes decisiones. Y nos van a hacer que pensemos 2 veces las cosas antes de tomar una decisión. Quiero darte las gracias, Sergio, por haber estado conmigo en esta ocasión. Gracias. Quiero desearles a ustedes una semana llena de bendiciones bajo el amor de Dios, agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha dado durante este año. Y si algo nos faltó, Dios sabe por qué nos faltó. Quiero darle las gracias, quiero que las direcciones van a aparecer en pantalla. Déjennos sus comentarios. Este programa solamente lo hacemos para beneficio propio y para beneficio de ustedes, porque al final de todo, cuando nosotros hacemos este programa, Sergio, somos nosotros los primeros beneficiados. Correcto. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana. Bendiciones.